En la tarde de hoy vamos a conversar sobre García Márquez, Macondo y las artes plásticas. Quienes visiten el Museo de Arte Moderno de Cartagena se encontrarán a la entrada, colgado a mano derecha, el texto: "Aquí solo falta un payaso pintado detrás de la puerta", un texto escrito por Gabriel García Márquez, escrito para la inauguración del museo. El autor hace referencia a un payaso de tamaño natural que la pintora cartagenera Cecilia Porras, que ustedes pueden apreciar en las pantallas, pintó en el revés de la puerta de una cantina del barrio de Getsemaní, muy cerca de la calle tormentosa de la Media Luna. Lo pintó con la brocha gorda y los apolines de colores de los albañiles que estaban reparando la casa. Y al final hizo algo que pocas veces hacía con sus cuadros: firmó. Veamos, este es un payaso, por favor, ilustrado por Cecilia Porras. No es exactamente el payaso al que hace referencia Gabriel García Márquez, pero es uno de los tantos payasos que dibujó Cecilia Porras. Cecilia Porras, en 1951, cuando García Márquez daba sus primeros pasos como periodista en el Universal, lo pintó al lado de su amigo Ramiro de la Espriella en un bar de la ciudad, en un lienzo de 74 centímetros por 82. Al terminarlo, tomó unas tijeras y a cada uno le entregó su pedazo de lienzo pintado. La pintura de García Márquez viajó de ciudad en ciudad hasta que un día, una salida apresurada, fue olvidado sobre el escaparate de una habitación en un hotel de Caracas. Este es el retrato de Ramiro de la Espriella. Al lado de Ramiro de la Espriella estaba sentado Gabriel García Márquez en 1951 en un bar de Cartagena. La pintora Cecilia Porras, al terminar el cuadro, lo cortó y le entregó a cada uno su pedazo. El pedazo de García Márquez desapareció. Cecilia Porras fue la primera artista plástica mujer del Caribe colombiano y la primera mujer en visitar la cueva de Barranquilla. Ilustró la cubierta de la primera edición de La Hojarasca, ahí la ven ustedes en las imágenes, publicada en 1955. Igualmente hizo la ilustración y cubierta de la primera edición de Todos estábamos a la espera, de Álvaro Cepeda Zamudio. Está la cubierta de Todos estábamos a la espera en las imágenes. En el mismo artículo sobre el payaso del museo, García Márquez cuenta su primer encuentro con Enrique Grau, a quien conoció, entre comillas, a la salida de un cine en Bogotá, y durante mucho tiempo no hicimos otra cosa que contarnos los argumentos completos de películas que ya habíamos visto, hasta que descubrimos por casualidad que era él quien había ilustrado el primer cuento que yo publiqué en mi vida y que era además el primer cuento que él había ilustrado en la suya. Dice allí también haber conocido a Alejandro Obregón. En esta imagen, en esta fotografía, ustedes pueden ver, es una fotografía tomada en Bogotá. Se encuentran Alejandro Obregón, Cecilia Porras y al fondo el más pequeño, Enrique Grau. En ese mismo momento señala sobre Alejandro Obregón lo siguiente: lo conocí en Barranquilla, en el burdel poblado de tortugas y alcaravanes de Pilar Ternera. Entre los escritores, y particularmente entre García Márquez y los artistas plásticos emergentes de ese momento en el Caribe colombiano, hubo una estrecha relación. Entre 1940 y 1980, expresiones culturales del Caribe colombiano se posicionaron en las culturas nacionales. No solamente fueron las letras, fue la música y fue la plástica. Cristo Hoyos
artista plástico de larga trayectoria, historiador y curador del Museo Zenú de Arte Contemporáneo, que actualmente está exponiendo en el Centro Cultural García Márquez del barrio La Candelaria y que ha sido invitado a la próxima Bienal, es una de las personas que va a conversar en esta tarde con nosotros. La otra persona es Álvaro Medina, curador e investigador durante décadas de la plástica del Caribe colombiano, autor de varios grandes libros sobre este momento de la plástica de la emergencia, el momento de la emergencia de la plástica del Caribe colombiano en la plástica nacional. Uno de sus libros es El arte del Caribe colombiano, otro Poéticas visuales del Caribe colombiano. Ha sido profesor de la Universidad Nacional, del Instituto de Investigaciones Estéticas de esta misma universidad. Les propongo a los dos compañeros de esta noche abordar los siguientes temas. Primero, el Caribe en el surgimiento del arte moderno colombiano. ¿Qué estaba pasando en el país? ¿Cuáles son los aportes del Caribe? Segundo, la relación, los encuentros, amistades, intercambios, diálogos entre los jóvenes escritores y los jóvenes artistas plásticos del Caribe que trascenderían en sus campos. Y finalmente, yo quiero que pasemos una revisión, que hagamos una mirada al panorama actual de la plástica y nos preguntemos qué ha pasado con la generación post-Macondo, post-Gabriel García Márquez, post-Grau, Obregón y Cecilia Porras. ¿Qué ha pasado con esos contextos sociales? ¿Qué ha pasado con ese entorno del Macondo de hoy? Para comenzar, yo quiero darle la palabra a Álvaro Medina, historiador de arte, crítico de arte y quien conoce a fondo este periodo. Gracias, Alberto, y muchas gracias a todos por la presencia aquí esta noche. Nos convoca la literatura y no vamos a perder de vista ese hecho. Todos están reunidos aquí porque han leído la obra de Gabriel García Márquez, pero es evidente que todos también de una u otra manera conocen la obra de Enrique Grau, de Alejandro Obregón, las fotografías de Nereo o de Leo Matiz. Y entonces, estando en el centro de una gallera y no precisamente como un gallito de pelea, ¿no? Yo quiero recordar una cosa sobre la imaginación visual de los que fueron amigos de Gabriel García Márquez en Barranquilla y Cartagena. Quiero recordarla de esta manera. Hay una película de la cual él hizo el guión en México, una película más o menos del año 63 o 64, que se titula El Gallo de Oro. Esa es una película en blanco y negro que García Márquez, digamos, la pensó de una manera, a mi juicio, insólita. Y yo no he podido leer en ninguna parte ese detalle, que me lo comunicó Álvaro Cepeda Zamudio, que era su gran amigo, precisamente cuando esa película se estrenó en Barranquilla. La idea era la siguiente, que la película fuera en blanco y negro, pero que en las partes en las que aparecían los gallos peleando, los gallos aparecieran a color. Desde un punto de vista técnico, era bastante costoso y no era muy fácil que digamos, de manera que la película se quedó en blanco y negro. Pero yo quiero evocar ese hecho como un elemento bien interesante de una desmesura en lo plástico. Bien, vamos a hablar entonces de los inicios históricos de un grupo de artistas en la costa que de alguna manera marcaron a Gabriel García Márquez, y comienzo con Leo Matiz. Ahí ven ustedes la fotografía famosa, la red tomada cerca de Ciénaga, en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Una foto de 1938 que realmente marcó una época. Junto a eso, veamos la siguiente, tenemos La mulata cartagenera de Enrique Grau, una obra que participa en el Salón en 1940, en el Salón Nacional, y que fue tal vez la obra más comentada por los críticos del momento, aunque no recibió sino una mención. No fue la obra ganadora del Salón, pero sí fue la obra más comentada. Muestro estas dos imágenes como los inicios por una razón muy sencilla. En ambas lo que tenemos es algo que los vanguardistas argentinos en el año 24 se habían planteado: localizarse, es decir,
tener una expresión, en este caso visual, o digamos poética visual, que tiene en cuenta los elementos propios del terruño, llamémoslo así, sin llegar al costumbrismo. Con base en eso, entonces, hagamos un recorrido rápido de algunos de estos maestros. Por ejemplo, Leo Matiz, con esta fotografía que es más o menos de mediados de los años 50, tomada en Cartagena, una carreta metida en el agua, y lo que observamos son dos cosas: un gran sentido de la abstracción y un sentido de la luz, que es realmente la que determina la obra. Veamos la siguiente. Enrique Grau, vamos a ver creo que 3 imágenes rápidamente, para entender lo siguiente. En primer lugar, Enrique Grau es el pintor del carnaval, de la fiesta, de la parranda, y eso lo expresa en este cuadro que es de 1953. En el siguiente cuadro, el momento en que se va a Italia y se vuelve geométrico, tenemos ese sentido de fantasía que de alguna manera lo comunica con Macondo. Aquí vale la pena una conversación que yo tuve con Grau, porque él en determinado momento llega a la abstracción geométrica, y yo le pregunté, dado que, por ejemplo, Marta Traba en su momento hizo un comentario muy favorable de esa pintura abstracta de Enrique Grau, que por qué él no había persistido en ese camino. Y entonces me respondió lo siguiente, me dijo: no, yo no seguí por ahí porque ese no era yo. Mi mundo era el mundo figurativo, un mundo en el cual la sensualidad se exprese, y yo encontré que por esa vía no lograba expresar lo que yo realmente sentía. ¿Qué es lo que encontramos en la etapa siguiente, que comienza en 1962, cuando Grau comienza a hacer estas figuras plenas, sensuales, voluminosas, manejando una serie de anécdotas en las cuales la picardía, el humor, es un elemento esencial? Ese humor que encontramos en buena parte de la obra de Gabriel García Márquez. Por ejemplo, en este caso tenemos el personaje que le está leyendo a la novia a través de los naipes cómo le va a ir en su matrimonio. Y yo tengo la seguridad, y ahí sí los expertos en el tarot de pronto podrían darnos una mano, que la disposición de las cartas, Grau está enviando un mensaje de cuál sería la suerte de esta muchacha que se va a casar. Veamos la siguiente entonces. Alejandro Obregón. Alejandro Obregón, que fue un personaje, yo diría macondiano, un personaje desmesurado, un personaje realmente volcado sobre la gente y sobre sí mismo. Este es un cuadro del año 55, se refiere al Carnaval de Barranquilla, y entonces aquí tenemos uno de esos elementos que él utilizó para localizarse de acuerdo a la propuesta de los argentinos. O La Mojarra, de una serie realmente extraordinaria que él hizo en 1959. Son más o menos unas 20 mojarras que él pintó, no las exhibió todas ese año. Y tenemos la expresión caribeña propiamente, que la vamos a encontrar posteriormente, y no la voy a mostrar, por ejemplo, en la serie que hizo ya a mediados de los años 60 sobre las barracudas. Veamos la siguiente. Y este cuadro, que se titula El Mago del Caribe. Lástima que la fotografía, la imagen, no le hace justicia a la calidad del cuadro, porque es un cuadro absolutamente negro cuyo fondo rompen esas especies de relámpagos. Y tenemos dos elementos: arriba de la línea del horizonte, ¿no?, el cielo, que son los rayos, y debajo de la línea del horizonte los peces que nadan en ese mar Caribe nocturno. Veamos la siguiente. Entonces, ahí tenemos, como ocurre en esto, y aquí cerramos a Alejandro Obregón, Aves cayendo al mar, ese sentido de la desmesura que Macondo va a particularizar en el campo de la literatura. Y Cecilia Porras, la pintora que realmente, yo diría, se adelantó a todos en la idea de plasmar el realismo mágico.
Alejandro Obregón ha sido muy elogiado por la crítica y por la historia como el gran colorista, pero realmente quien comenzó en Colombia a trabajar con unos colores tan encendidos fue Cecilia Porras, una cartagenera que siendo muy joven vivió en Barranquilla un año largo, un año en el cual entró en relación con el grupo de Barranquilla, y entonces se va a producir a partir de ese momento una cosa bien interesante. Barranquilla y Cartagena han sido dos ciudades que siempre han competido mucho, pero en el campo deportivo, especialmente en el béisbol. Y en el campo cultural, si bien hay una cierta rivalidad, es interesante comprobar que alrededor del grupo de Barranquilla coincidieron todos. Entonces Enrique Grau iba con frecuencia a Barranquilla, lo mismo Cecilia Porras, hicieron un intercambio con los escritores y los pintores de Barranquilla, y de ahí surgió una cosa realmente extraordinaria en ese sitio de encuentro que fue la cueva. Veamos el siguiente cuadro. Son obras realizadas coincidiendo con Alejandro Obregón, y produce cierto asombro, por ejemplo, saber una cosa: nacieron en el mismo año. Cecilia fue autodidacta, vino aquí a Bogotá a estudiar pintura en la escuela que hoy en día está adscrita a la Universidad Nacional, y teniendo la misma edad, su profesor de pintura fue Alejandro Obregón, y el otro profesor de pintura fue Enrique Grau. Ya se conocían, eran grandes amigos, y algo o mucho aprendió Cecilia Porras de esos dos maestros que eran exactamente de su edad. Veamos la siguiente. Este es un cuadro que se titula Taganga, el pueblito que queda al norte de Santa Marta. Y vemos de qué manera Cecilia se preocupa por hacer como un inventario de ciertos rincones del Caribe, teniendo en cuenta la luz y teniendo en cuenta también una gran fantasía. Trabaja con fantasía. Veamos la siguiente, que se manifiesta especialmente en este cuadro. Ángel Volador, de 1959. Es un cuadro que se adelanta al Macondo de 100 años de soledad, con esa atmósfera tan particular, esas luces, esos colores, y este personaje que yende el cielo de una manera absolutamente extraordinaria. Es tal vez la obra maestra de Cecilia Porras. Veamos la siguiente. Y finalmente tenemos esta vista de Cartagena al atardecer. Reconocemos a la izquierda la Torre del Reloj, el perfil del Cerro de San Felipe, donde está la fortaleza, el fuerte, y la manera como ella toma todos estos elementos y los funde en un mismo espacio. Creo que entonces con Cecilia Porras nosotros tenemos la gran artista que, ya lo dijo Alberto hace unos minutos, se dio el lujo de ser la ilustradora de la obra de Álvaro Cepeda Zamudio, que sabemos que fue, digamos, el compañero literario de aventuras de Gabriel García Márquez, que ilustró también la carátula de La hojarasca en su primera edición de Gabriel García Márquez, y que fue la alumna de Enrique Grau y de Alejandro Obregón. Hay más imágenes que ver, pero yo creo que en una segunda instancia podríamos pasar a ver lo que sigue. A ver, Cristo, ¿qué podríamos agregar a este momento clave del nacimiento de la plástica moderna en el Caribe y su relación con la nación? Bueno, yo me apoyo en toda la información que hemos recibido del profesor Álvaro Medina para manifestar que en ese momento, y que para nosotros es el ejercicio de ubicarnos en un tiempo muy particular para todo el país y sobre todo para el Caribe colombiano. Pesaba, y claro que hace más de medio siglo, en todos los artistas plásticos y en todas las inquietudes intelectuales, mucho el deseo de universalidad y el deseo, a su vez, de identidad. Para que todos podamos entender de alguna manera
como un núcleo de personalidades que se expresaban a través de la fotografía, de la pintura, especialmente de la pintura, también el grabado, el dibujo, porque todos los artistas que hemos conocido de ese momento eran artistas clásicos y formales en esas disciplinas. Posteriormente, y si nos venimos a la parte actual, que es de lo que yo quisiera compartir con ustedes, tendríamos que ya pensar en otras disciplinas, en otras técnicas en las cuales nos apoyamos y se están apoyando los artistas contemporáneos 60 años después. Lo que para mí sí es muy importante es que si bien pesaba en ese momento un deseo de universalidad en la expresión plástica, en que los artistas pintores quisieran darse a entender de todo el mundo y que lo que expresaran fuera fiel o familiar en todo el mundo, es posible que esa presión no la tengamos los artistas que estamos trabajando actualmente, ya pasado el boom y ya reconocidísimo y configurado lo que significa García Márquez, lo que significa Macondo. O sea que estamos en dos momentos distintos. Si bien en aquella época y en el momento de Grau, de Obregón, de Nereo, de Cecilia, de Figurita, de Noé León, etcétera, pesaba eso en los artistas, nosotros podríamos decir, y además con más liviandad que los escritores, que en nosotros no pesa tanto el mundo garcía-marquiano para nosotros, entre comillas, recrearlo o ilustrarlo, a menos que sea un propósito ya concreto de ilustración. Así que yo partiría de que el Caribe, que ha cambiado, pero que en el fondo sigue siendo lo mismo, y el ejercicio que ustedes tendrán en mente que es, ¿y el Caribe colombiano es lo mismo que Macondo? ¿El mapa de Macondo es el mapa del Caribe colombiano? La cultura, el alma y la forma de vivir en Macondo es la cultura y el alma y la forma de vivir en el Caribe colombiano. Esas serían como algunas premisas que yo traería para que entendiéramos qué tanto tienen los artistas actuales de Gabo y de Macondo y qué tanta distancia nosotros tenemos. Nos pesa menos que lo que le debe estar pesando a muchos escritores posteriores a Gabo, porque es esa fuerza innegable del mundo y de lo real maravilloso y de la magia de Gabo sí pesa más en la literatura que en las artes plásticas. Sin embargo, en el medio literario también viene el ejercicio que hacen los nuevos escritores, cómo supero y voy más allá de Gabo y del realismo mágico. También esa es una presión para ellos. Y entre ellos es normal escuchar lo de matar el padre, que no es otra cosa sino superarlo, reprocesarlo y abordarlo de una manera distinta. Porque el mundo sigue, el Caribe sigue y Macondo también se va a transformar. El Caribe se está transformando. Yo solamente traje unas imágenes que pueden dar cuenta de todos los referentes que hay en el Caribe y que son distintas a las imágenes que estamos acostumbrados de ver en revistas y en publicidad de todos los rascacielos, los conjuntos, los proyectos a orilla del mar, que nos pareciera que nos están informando de otro país, de otro mundo. Sigue siendo el Caribe colombiano. Para nosotros como artistas, si somos coherentes con nuestro tiempo, con nuestro medio y con el momento en que estamos y las realidades en que estamos, que de alguna manera ilustran las imágenes, creo que seguiremos siendo garcía-marquianos y por lo menos macondiano y caribeño. Álvaro, completemos el cuadro de esos 7 grandes artistas del momento germinal. A ver, entonces vamos a seguir con Nereo. Pero a propósito de lo que tú acabas de decir, Cristo, yo creo que hay un elemento que sí en determinado momento une a los escritores y a los pintores, y es la desmesura. Y cuando uso la palabra desmesura, me estoy refiriendo a un texto de Marta Traba
por allá del año 60, 62, no recuerdo ahora, en la que ella plantea eso. Por ejemplo, considera que Alejandro Obregón es desmesurado. Y entonces esto nos permitiría a nosotros introducir un matiz ahí que es interesante, que Botero también es desmesurado. Y entonces esa desmesura de Botero, aunque sea paisa, es macondiana. Porque Macondo, al fin y al cabo, es, digamos, una, no sé si decir símbolo, alegoría o metáfora de lo que es América Latina, ¿no? Y entonces ahí caberían muchas desmesuras, seguramente creadas, imaginadas por pintores incluso que pueden ser de otros países, especialmente del Caribe. Yo creo que hay algo de desmesura, por ejemplo, en la pintura de Wilfredo Lang en Cuba, que hay algo de desmesura en algo que parece muy contenido, como pueden ser los paisajes blancos de Armando Reverón en Venezuela, ¿no? Sí. Porque es que reducir todo a ese punto en que el cuadro prácticamente todo es blanco, un paisaje que simplemente la playa, el mar, un arbolito y una colina, es una desmesura también, ¿no? Sí. Entonces, creo que sí hay vasos comunicantes entre las dos expresiones. Para complementar, Álvaro, la desmesura, no sé cómo la podemos medir en la literatura, en la música y en las artes, que ni siquiera podemos decir plásticas, sino en las artes ya visuales. Pero, por ejemplo, un trabajo reciente de un artista samario que aborda el tema de la Ciénaga Grande, esa maravillosa foto con que empezamos de Leo Matiz de la Red, en el mismo escenario, un artista de hoy, pero ya haciendo un performance y dejando un documento como video, él se inserta en sus pies las raíces ramificadas de los mangles para penetrar la ciénaga. Pero ya yo lo veo ya a color, en color, ya lo veo como un performance de vida, lo veo registrado de una manera insólita, casi que no solamente la desmesura, sino que nos hace pensar en un elemento o en un ser mágico dentro de la ciénaga cuando una persona camina sobre unos zancos adosados a sus plantas de pies. Y con el solo hecho de señalar que ese es un escenario de hechos trágicos que se han sucedido en la ciénaga cerca de las bananeras de Gabo, pero no sé hasta qué punto, para todos ustedes y para Álvaro que nos acompaña, podríamos nosotros conectar esto con un mundo garciamarquiano, con ese mapa que tenemos en la ilustración y que son las imágenes que yo he traído de lo que serían las ciénagas, los ríos, el mar, el desierto, los picos montañosos de la Sierra Nevada, el mundo, la temperatura, los olores, los sabores, de lo que para mí es el mural más completo del alma colombiana, que es la obra de García Márquez. Pero ya no es exclusivamente mío para corroborar lo que está diciendo, ni de nosotros los que nacimos en el Caribe. Ya Macondo va más allá de los límites que pueda tener el Caribe, porque ya hay artistas de todo el país y andinos que se pueden estar expresando y que lejos de Colombia todo el mundo puede decir o puede asociar o verlo familiar con la obra garciamarquiana. Bueno, volvamos nuevamente al comienzo, volvamos a los 7. Bien, hablabas de olores, sabores, colores, etcétera. Yo creo que eso es lo que podemos apreciar en las fotos de Nereo. Un fotógrafo cartagenero que comienza a trabajar sus fotografías en Barranquilla, luego viene a vivir a Bogotá, fue corresponsal del Espectador, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos una de esas imágenes de desmesura. ¿Cómo es? En Sincelejo, ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre. Corraleja. La Corraleja de Sincelejo. Sueltan los toros, la gente corre,
es una imagen insólita, realmente, ¿no? Por un lado, la sangre fría de las personas que corren y por el otro lado, la manera como Nereo fue capaz de adelantarse a la imagen. Y tenemos esta segunda que es complementaria de la anterior, tomada el mismo día, con una diferencia seguramente de minutos, y es la gente encaramada en esas cercas para evitar la agresión del toro. O sea, tenemos desmesura por el lado de los que participan en la corraleja y tenemos desmesura por parte del fotógrafo también, que es capaz de hacer una de las fotos más conmovedoras, a mi juicio, de la historia de la fotografía en Colombia, como es esta. Desafortunadamente, la distancia no les permite ver un detalle que es el fundamental de esta fotografía. Tenemos simplemente un embarcadero en un río, pero hay un ataúd marcado con una cruz en uno de esas canoas. Y eso es lo que realmente hace interesante la foto, que en medio del tráfago, digamos, el quehacer de cada una de las personas que figuran en la foto, ¿no?, embarcando mercancías, frutas, etcétera, etcétera, está la presencia de la muerte y de lo que seguramente es la viuda, la mujer vestida de negro, que sube al bote con el propósito de llevar el cadáver de su ser querido a enterrar en otra parte. Veamos la siguiente. Y esto es el tipo de cosas que yo pienso que se enlazan de alguna manera con Macondo. Como esta otra foto tomada en La Guajira, simpático el nombre de la funeraria La Única, es el nombre, seguramente es un pueblo pequeño, no había otra funeraria, ¿no? Y estas mujeres que, protegiéndose del sol, caminan a pleno mediodía, da la impresión porque la sombra la tienen exactamente en los pies, ¿no? Que viene a ser como la manifestación de la vida. Entonces, veamos un aspecto muy importante y que ha sido comentado en relación con García Márquez, Macondo y el grupo de Barranquilla. Sí, yo creo que es importante que mostremos esos vasos comunicantes entre letras, plástica y tal vez con la música misma. Es decir, y no solamente entre ellos, sino entre las ciudades donde nacieron y vivieron estos personajes, ese movimiento entre Cartagena y Barranquilla y la relación con este personaje central que fue Gabriel García Márquez. A ver, Cristo mencionaba hace un rato algo que es también determinante y es la contraparte de lo que yo he llamado localizarse. Cuando uso ese término simplemente le hago eco a los vanguardistas argentinos de los años 20, pero la contraparte que Cristo mencionaba es la idea de universalidad, o sea, a partir de lo local, cómo se puede hacer una obra que realmente es universal. En este sentido, digamos, en la cueva van a confluir, y esta es una foto más o menos del año 57 o 58, ¿no? En la cueva van a confluir un grupo de pintores y escritores y se va a producir un fenómeno bien interesante y vamos a tratar de ver qué fue lo que ocurrió. Veamos la siguiente, ¿no? En primer lugar, tenemos un Enrique Grau que ya Alberto Abello nos decía que Gabo decía que le había ilustrado su primer cuento. Este es una ilustración de una crónica, reportaje, cuento, es una mezcla de los tres, publicado más o menos en el año 54-55, que también ilustró Enrique Grau. Se titula La Sierpe y, de acuerdo con los estudiosos de García Márquez, es el primer escrito de García Márquez en el cual lo real y lo fantástico se mezclan y se confunden. Y entonces es interesante ver que los dos amigos, Grau y García Márquez, confluyen en este texto. Veamos la siguiente. Tenemos este dibujo de Cecilia Porras, que es un retrato de Álvaro Cepeda Zamudio y que forma parte de las ilustraciones, que son 7 ilustraciones de un dibujo realmente extraordinario, de muy buena línea, que ilustran los cuentos de Todos estábamos a la espera. Ahora bien, esos cuentos tienen una particularidad y es que en algunos el personaje central es el propio Álvaro Cepeda Zamudio, ¿no? Y entonces
Es la razón por la cual Cecilia le hace estos retratos en función de lo que ocurre en cada uno de los cuentos. Retratos con mucho afecto, ¿no? Se muestra el afecto de la pintora por el escritor. Sí, sí, y la admiración es una cosa realmente bien interesante lo que ocurre ahí. Son muchos más dibujos de los que salieron publicados en el libro. Yo conozco por lo menos unos 8 más, ¿no?, que los tiene la viuda de Álvaro Cepeda, Tita Cepeda, en relación con esta experiencia que realmente fue extraordinaria. ¿Qué fue la cueva originalmente? Un lugar de encuentro de cazadores, y eso lo prueba esta foto, que es bien interesante porque aquí vemos a la izquierda al dueño de la cueva, Eduardo Vilá, y a la derecha vemos a Alejandro Obregón. Entonces, se fueron a una ciénaga en la carretera que comunica a Barranquilla con la ciudad de Ciénaga a cazar, llevan al hombro las escopetas. Y entonces esto lo podemos conectar también con esa desmesura que mencionábamos antes. Estos personajes de la cueva eran vitalistas. Cuando yo digo vitalistas, pienso en el vitalismo, por ejemplo, de Maupassant o de Ernest Hemingway. Estos personajes que les interesaba mucho lanzarse a la vida, vivir la vida salvaje, salirse de lo puramente intelectual para tener otro tipo de experiencias vitales. Y entonces esa foto es una buena referencia en relación con eso. Y este es simplemente una tarjetica que tenía el dueño de la cueva, hacía circular, que no alcanzó a leer, pero recuerdo más o menos el texto dice: señora, si usted quiere a su marido, no lo deje ir a la cueva, porque etcétera, etcétera. Es un chiste, simplemente. Parece que Mercedes nunca dejó a Gabo ir a la cueva, porque Gabo dice que nunca fue a la cueva. Fue una sola vez, pero él vivía en Bogotá y es la razón por la cual él no tuvo una presencia en la cueva así muy marcada. El dibujo que ustedes ven arriba es un bodegón de Alejandro Obregón, hecho expresamente para esta tarjeta. Y veamos la siguiente. Vamos a mirar cómo era la cueva por dentro. Tuve la suerte de estar en este sitio, de partir ahí, conocer a todos estos personajes, ¿no? Y vamos a hacer como una panorámica con 4 fotos. Esto es visto desde un punto que en la última foto vamos a ver a Alejandro Obregón sentado. Esta es la pared que sigue, ¿no? Y vemos, perdón, vamos a ver la anterior, esta. Ahí vemos el retrato que Roda le hizo al grupo de Barranquilla. En ese retrato están Alfonso Fuenmayor, Álvaro Cepeda Zamudio, Germán Vargas y Figurita Rivera. García Márquez no está porque vivía en Bogotá cuando se hizo este retrato y por lo tanto no pudo posarle. Aquí entonces ahí entra en lisa, digamos, un personaje más, Antonio Roda, español, que llega a Colombia y entra por Barranquilla. Se casó con una barranquillera porque había conocido en París a Alejandro Obregón y Alejandro le presentó a Antonio Roda a María Fornaguera, que fue su esposa, y formaron una familia realmente extraordinaria. Los suegros de Roda vivían en Puerto Colombia y entonces ellos iban a Barranquilla con cierta regularidad a visitar la familia, y es en una ocasión de esa que se produce entonces que él hace este retrato. Veamos la siguiente. Continúa el muro a la izquierda, a la izquierda de esta foto, por fuera de la foto, estaría el retrato entonces que pintó Roda. Y finalmente vamos a ver, cerramos con la parte de abajo de la foto que vimos arriba. Tenemos 2 cuadros de Luciano Jaramillo, un cuadro que son las botellas de Noé León, y no se alcanza a distinguir, hay un dibujo pequeño de Roda entre Alejandro Obregón a la izquierda y Eduardo Vilá Fuenmayor a la derecha, que era el dueño de la cueva. A la derecha, ya muy vago, lo digo porque simplemente conocí bien el sitio, hay una foto de Hernán Díaz que Hernán Díaz le tomó a Marta Traba. Entonces, a la espalda de los 2 personajes que vimos ahora, por último, el mural que pintó Alejandro Obregón en la cueva. Un mural que todavía está en esas paredes, ¿no? Fue una experiencia que él hizo cuando comenzó a pintar al fresco
no conocía la técnica, no la dominaba, y este fue el primer ensayo que hizo para un mural que pintó en el Banco Popular en el Paseo Bolívar en Barranquilla. Bien, yo creo que con eso tenemos pero yo creo que nos faltan dos personajes importantes. Ya nombraste a uno, Noé León y Figurita. Yo creo que son dos figuras que hay que reconocer dentro de este universo. Bien, entonces, Orlando Figurita es un desconocido, desafortunadamente, porque Figurita murió muy joven en un accidente un sábado de carnaval, y murió más o menos de 38, 39 años, ahora no recuerdo la fecha. Figurita era un personaje realmente popular, un hombre común y corriente, un pintor de cantinas y de prostíbulos. Hacía carrozas de carnaval, ¿no? Hacía carrozas de carnaval, era diseñador y bailarín. Entonces yo escogí este cuadro porque aquí aparecen dos bailarines, pero un bailarín realmente sin haber pasado por una academia, un bailarín profesional, que participó en muchos grupos que llegaban a Colombia y necesitaban bailarines, entonces uno de ellos era Figurita. Tuvo una vida bastante azarosa, conoció el éxito y conoció también la indigencia de llegar a vivir prácticamente con la ropa que tenía puesta y durmiendo en las calles. Aquí lo tenemos en un autorretrato en el cual él aparece, el título dice Marinero de Corea. Se refiere a los veteranos de Corea que habían llegado a mediados de los años 50, después de la guerra, y él se pinta como si fuera un veterano de guerra sin serlo. Ahí tenemos otra desmesura característica del grupo. Y finalmente, el cuadro que Alejandro Obregón pintó en el año 60 de homenaje a Figurita Rivera. Es, a mi juicio, la fotografía, los colores no le hacen justicia al cuadro. Una de las mejores obras de Alejandro Obregón, hay una trompeta, es un bodegón, hay una trompeta en alusión al Figurita bailarín y cantante, y hay una gran mata de marihuana, porque eso fue, la cannabis fue la gran pasión de Figurita toda su vida. Por último, cerramos con Noé León, un pintor primitivo santanderiano que se estableció en la costa cuando era joven, inicialmente en Santa Marta, luego en Ciénaga, en el momento del auge del banano, estamos hablando de los años 20, luego ese auge pasa y él se establece en Barranquilla, va a ser un pintor, y yo lo conocí de esa manera, que hacía sus cuadros, iba de casa en casa vendiéndolos. A mi casa llegó un día, cuando yo estaba en la universidad, a ofrecer sus cuadros a 30 pesos. Estoy echando un cuento del año 61. 30 pesos, eso era mucha plata, ¿no? Y este pintor un día pasa por la cueva, José Gómez Sicre, que era el director de artes plásticas de la OEA en Washington y que era un admirador de pintores primitivos, naif, lo llama, ve los cuadros, le hace unas sugerencias y a partir de ahí Noé León va a ser un pintor realmente reconocido a nivel nacional. Veamos la siguiente. Un pintor que a mi juicio lo que hizo fue pintar lo que él conoció de muy joven, cuando sale de Santander y va por el río prácticamente de puerto en puerto y se toma casi un año para llegar a Barranquilla. Y entonces él tiene toda esa experiencia de los puertos, de un río Magdalena que no es el de hoy, que las riberas están prácticamente destruidas, no hay árboles, no hay casi vegetación, sino unas riberas de bosques exuberantes. Yo las conocí de niño, viajando en esos barcos como este, ¿no? Una época en la cual habían, por ejemplo, caimanes en las orillas, ¿no? Y había manatíes. Nada de eso existe hoy, las cosas han cambiado. Y entonces tenemos este Noé León que cuando uno ve sus cuadros se intriga un poco. A mí me intrigaron durante mucho tiempo hasta cuando descubrí cuál era la fuente de inspiración. Él pinta una Barranquilla y un río Magdalena y unos pueblos del río Magdalena que él había conocido siendo muy jóvenes. O sea, él no pinta la contemporaneidad, sino que él pinta
lo que recordaba. Álvaro, pero todos sobresalieron en su estilo, se comunicaron entre sí, hubo diálogo entre lo que pintó Cecilia Porras, lo que pintó Obregón, Grau, etcétera. Pero también realizaron cosas conjuntamente, proyectos conjuntos. Ya vimos a Cecilia Porras pintando con todos juntos y embadurnando a Álvaro Cepeda Zamudio en la cueva. En otra ocasión, el padre de Cecilia Porras, que era el presidente de la Academia de Historia de Cartagena, su padre Porras Roconis, le encargó un cuadro para ilustrar la firma del Acta de Independencia de la ciudad de 1811. Y a Cecilia le aburría muchísimo esta obra, realmente no es una de sus obras notables, y convocó a sus amigos y allí llegaron Obregón y Grau a la casa en el Tejadillo y entre todos terminaron rellenando el cuadro y ella firmando el Acta de la Independencia de Cartagena como firmando su cuadro. Hicieron un proyecto muy interesante que está en los orígenes de la cinematografía del Caribe colombiano, como lo es La Langosta Azul. Me gustaría que en este Macondo pudiéramos hablar en algún momento de esa Langosta Azul, Álvaro. A ver, sobre La Langosta Azul hay que decir que es una película un poco como los cuadros de Noé León. Es bastante primitiva, fue hecha con las manos, incluso no con las manos, sino con los dedos, más bien. Y en ella participaron como actores principales Cecilia Porras y Nereo. Nereo al mismo tiempo fue el director de fotografía, cuando era simplemente un fotógrafo de foto fija, ¿no? Se vuelve un camarógrafo, o sea, todo fue improvisado. El guión fue de Álvaro Cepeda. Hay algunos textos que aseguran que Gabriel García Márquez participó. Es absolutamente falso que él haya participado en el guión. Se limitó a leerlo, a hacer unos comentarios y no más, ¿no? Entiendo que ni siquiera puso notas al margen cuando Álvaro Cepeda le manda el guión. Y simplemente quiero, dentro de esa desmesura característica del grupo, llamar la atención sobre un hecho, y es que hay una fotografía de Nereo muy bella. Hizo muy buenas fotos de los, digamos, del rodaje de la película, cuando estaban preparándose y hacían encuentros informales. Y una de esas fotos es Enrique Grau, que también fue actor de la película, pero no principal, ¿no? Enrique Grau y Cecilia están pintando la langosta. Y a mí eso me llama poderosamente la atención y me produce cierta risa en el contexto, por supuesto, desmesurado de lo que es Macondo, porque una película en blanco y negro, ¿qué objeto tenía pintar la langosta de azul? De azul. Pues a Grau yo le pregunté de qué color la estaba pintando y me dice, pues claro, de azul, ¿no? Pero, ¿qué objeto tenía? Ninguno, ¿no? Pero bueno, eso forma parte, digamos, de ese repertorio, de esa imaginación característica del grupo. Cristo, ya para ir cerrando, me gustaría que miráramos continuidades, discontinuidades, fracturas entre los de ayer, estos forjadores de la plástica del Caribe y contribuyentes de la plástica nacional moderna, con las nuevas generaciones. ¿Qué está pasando? Sí, igual podría decir que Álvaro, muchos artistas no están interesados en ser lo más actual y contemporáneo. Muchos pueden estar expresándose a través de unas nostalgias, a través de unos recuerdos y de unas memorias que van a reflejar otro tiempo, pero es indudable que en cualquier artista, sea cual sea su técnica usada, deje de reflejarse lo actual. O sea, si Noé León tenía unas referencias porque tuvo la suerte de estar al lado de un grupo excelente de escritores, de intelectuales, de pensadores y de una información maravillosa, porque muchos eran migrantes a una ciudad que era puerto. O sea, el privilegio también de este grupo, a mi juicio, relativamente muy pequeño. Era casi un circuito cerrado de unos pocos artistas, de unos pocos escritores intelectuales, pero que tenían el privilegio de estar en la ciudad puerto del país, donde pudieron ventilarse, donde llegaba la información y les permitió ser, de alguna manera, estar al tanto con lo que pasaba en el mundo, pero ser auténticos caribeños.
eso fue el propósito y creo que son las circunstancias para resaltar. Hoy, los artistas que trabajan en el Caribe colombiano, los artistas del país, porque ya Macondo, la desmesura y el peso del papá, digamos así, el peso del padre, que es Gabriel García Márquez, se siente no en el Caribe, ni solamente en ese Macondo idílico, se siente en América Latina, se siente en todo el país. O sea, ese tema lo abordan cualquier artista colombiano y más allá de Colombia. Para nosotros, cuando salimos con nuestras obras, la gente me puede decir, tú eres, me da la impresión que tus imágenes son brasileras, o me da la impresión de que tus imágenes son mexicanas, tienen carga de humedad. En las imágenes que yo traía, y que están allí, quería resaltar mucho ese contacto con el agua, ese ser caribeño que sin el mar, sin la ciénaga, sin el río, sin todas estas fuentes, pues no seríamos lo mismo, ¿verdad? Entonces, el artista actual, en el mundo globalizado, no pesa tanto ese lastre, digámoslo así, ni del padre, ni de ser internacional, porque los artistas de hoy son internacionales, están informados. Es mucho más fácil. No es hace 70 años que estábamos trabajando cine en blanco y negro. Es en el mundo de hoy, con toda la información y del cual hacemos parte. Tampoco quiero desvirtuar que quedemos por fuera de lo que se puede llamar la identidad. Eso para mí es algo mucho más profundo, y que en la medida en que hagamos parte de esos desiertos, por ejemplo, de esas imágenes, nosotros seguiremos haciendo parte del mismo mundo, trabajándola con algún rigor, con toda la desmesura. De pronto a algunos no les interesará esa desmesura, sino llegar a un equilibrio perfecto de lo que es la realidad. Y con estas imágenes también podría pensar y proponer que cualquier persona… Es el gallo que falta en esta gallera. Que es el gallo de la gallera. Mire, por ejemplo, estos son artistas totalmente espontáneos que encontramos en las orillas de las carreteras del Caribe colombiano. Eso está encima de un palo de mamoncillo. Este es otro artista que usó las ramas del árbol del totumo para hacer sus imágenes. Y yo creo que cuando termine, me gustaría ver la última imagen para manifestar que si bien un artista del interior del país puede asumir con igual propiedad los ingredientes y los elementos para que su obra se asocie o tenga esa afinidad, a mí me gusta el término de filiación, que hacemos parte de lo familiar, de lo que se siente, de lo que tenemos por dentro. Yo creo que con esa imagen podríamos decir que tanto los artistas de América Latina como los de Colombia, como los que estamos en el Caribe colombiano, tendremos la oportunidad y la posibilidad y la libertad de seguir siendo y visto sobre todo por los críticos y por las personas entendidas como que tenemos la misma raíz, venimos del mismo sitio. Yo quisiera, por ejemplo, para esta imagen, un artista totalmente espontáneo, es un campesino de Canutal, a la orilla de los Montes de María, que él expresa, es exagerado por supuesto Álvaro, pero que él expresa dos goleros encima de un cadáver en una talla de una sola pieza, tamaño natural, y él lo titula Comuneros de los Montes de María. O sea, es otra manera. No sé si esto lo podríamos asociar con esas obras que en aquel momento, o con aquel cuadro famoso del entierro del estudiante, pero esto, por ejemplo, tiene mucho que ver con esa condición espontánea de los habitantes de Macondo o del Caribe colombiano, pero que también lo podemos asumir. O sea, debemos ser, y creo que es lo que estamos constatando, más allá o más acá de Macondo. Correcto. Se ha hablado mucho de
unas ideas estereotipadas sobre la estética del Caribe colombiano. El montaje de esta exposición nos dice otra cosa. ¿Qué podríamos decirle a este público que está en la gallera esta noche sobre ese debate que hay entre si hay una idea estereotipada, marcada, por colores, por desmesura, por ruido, por bulla, sonidos, como característica de esa región de Colombia? A ver, a propósito de ruidos y sonidos, van a quedar muy bien ilustrados, yo creo que antes de un año, con una obra que acaba de ganar el premio para un monumento en la rotonda de la 19 con Cuarta es, ahí en la esquina del Colombo Americano. Se la ganó un artista cartagenero que se llama Osvaldo Maciá, que es un artista de bastante recorrido ya a estas alturas, desconocido en Colombia porque trabaja en Londres desde hace más de 20 o 25 años, ¿no? Y es una obra que precisamente rompe con cualquier estereotipo, porque va a ser una columna sonora. Osvaldo Maciá ha trabajado con olores y con sonidos, esas son sus materias primas. O sea, él no trabaja con imágenes, no trabaja con lo visual.